un podcast de Cooperativa. El Diario de Cooperativa, en esta primera edición, queremos profundizar en lo que hemos conocido en la última jornada, ¿no? El veredicto del caso Gustavo Gatica. Para eso estamos en contacto a esta hora, en esta mesa de reporteros, de reporteras, de las 8 de la mañana, junto a Paula Molina, con el profesor de Derecho de la Universidad Diego Portales, el destacado abogado Cristian Riego. Profesor, buen día. Buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está, Cristian? Buenos días. Según el tribunal, aquí se acredita una legítima defensa. De inmediato surgen recriminaciones políticas, no le quiero preguntar por eso, pero políticas, respecto de la legislación recientemente aprobada, la Nain Retamal. Pero también la legítima defensa se contempla en el Código Penal para las policías bajo el paraguas del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado. De lo que se sabe hasta ahora, ¿están parados en la norma actual, en la ley, el fallo de ayer? A ver, lo que pasa es que no conocemos bien el detalle de los hechos que se van a dar por probados por el tribunal. Lo que hay es un resumen muy pequeño, digamos, muy restringido, en que aparentemente el tribunal dice, mire, está probado que el carabinero acusado le disparó y le destruyó los ojos a la víctima. Eso está probado. También está probado que había un contexto de violencia contra los carabineros que era relativamente grave. Y está probado también que la víctima participó en esos hechos de violencia, por lo menos a través del lanzamiento de piedra. Esto es poco. Yo creo que el tribunal tuvo varios días escuchando pruebas y probablemente conoce mucho más detalle. Pero a partir de eso, de lo que el tribunal da por probado, que como digo es un resumen, entonces dice, mire, podría darse la legítima defensa. Ahora, la legítima defensa tiene varios requisitos. Y el requisito más complejo suele ser el de lo que se llama la necesidad racional del medio empleado para repeler, o lo que algunos también mencionan como proporcionalidad, ¿cierto? O sea que cuando yo me defiendo, tengo que usar un medio que sea, digamos, que por una parte sea hábil para defenderme, ¿cierto? No estoy obligado a usar un medio que no me va a procurar la defensa, sino que puedo usar un medio incluso severo, si es que es necesario para ejercer la defensa, ¿cierto? Si es que es el más accesible o el que está disponible para poder efectivamente ejercer la defensa. Ahora, para juzgar eso, sin duda que hay que tener en cuenta todos los elementos del juicio que no conocemos. Pero la ley Nain Retamal lo que creó fue un escenario legal en el cual la ley lo que dice es, mire, usted no puede, como juez, entrar a hacer un análisis demasiado exigente respecto de este requisito. Porque lo que vamos a hacer es que vamos a establecer una presunción en favor de Carabineros, que es que cuando hay una situación de legítima defensa o de eventual legítima defensa, vamos a presumir que se da este requisito. O sea que esa es la figura respuesta de Carabineros, ¿sí?, efectivamente cumple con esta condición. Esa es la legítima defensa privilegiada de la que se habló. Esa es la legítima defensa privilegiada. Y ayer, en el sistema tradicional, el juez podía entrar a analizar, si usted quiere. Okay. Ahora se dice, mire, señor juez, no entre a este análisis. A menos que la parte acusadora presente datos muy específicos, digamos, que puedan destruir esa presunción. Esto es una cuestión bien técnica. Ahora, pero, profesor, sí, lo que pasa es que ayer, dentro de ese contexto del que usted habla, es precisamente el tribunal el que encamina esa discusión y dice que aquí escaló la violencia en ese sector, que la arremetida policial en ese momento fue justificada precisamente con los elementos y los protocolos que tenían a mano. Exacto, o sea, pero como digo, todo eso no conocemos los detalles de en qué consistió ese escalamiento, de en qué consistió el riesgo para los carabineros o para terceras personas, todos esos detalles no los conocemos porque habría que haber contemplado el juicio y esos detalles van a estar expresados en el fallo, ¿cierto? Pero en cualquier caso, esta norma de la ley Nain Retamal hace que, digámoslo así, se establezca un criterio muy favorable a la policía y una extrema restricción para el juez para poder analizar esto en concreto. Se le dice, mire, no se meta mucho en esto, déle el favor a la policía cuando haya algún tipo de duda sobre
la existencia o no de esta proporción entre la defensa y el ataque. Básicamente eso es lo que dice la ley. Ya, atendido aquello, Cristian Riego, y con los antecedentes que tenemos a esta altura del fallo que usted ha precisado, no se conocen cada uno de sus aspectos. Entonces, ¿el fallo podría haber sido distinto o no con la vigencia de la ley Naín-Retamal? O sea, ¿cuánto de la forma en que el fallo analiza la presunción de la legítima defensa responde específicamente a los criterios que introdujo la ley Naín-Retamal? ¿El fallo habría sido el mismo con la ley vigente? Esa es una muy buena pregunta. Esa es una muy buena pregunta, pero yo, para responderla, yo creo que habría que haber visto todo el juicio, o va a haber que leer la sentencia, porque si nosotros, digamos, pretenderíamos aplicar la legítima defensa antes de la ley Naín-Retamal, tendríamos que analizar muy en detalle cómo fue ese escalamiento, cuáles eran los riesgos para los carabineros, ¿cierto? Cuál era el comportamiento concreto de Gatica, ¿cierto? Y cuál era la situación de defensa concreta en ese momento. Todo lo cual suponemos que en el juicio se examinó con cierto detalle. Por lo tanto, yo diría que no, y a lo mejor la conclusión sería la misma. Es difícil saberlo. La ley Naín-Retamal de algún modo lo que hace es que hasta cierto punto le ahorra trabajo a la defensa. Y también un poco a los jueces, porque le dice, mire, no se meta tanto en esto, no se preocupe tanto por estos detalles, favorezca a Carabineros. Este es un caso de muy alto impacto, Cristian Riego. A partir de lo que se conoce de la decisión, una vez más, ¿cree usted que establece algún tipo de precedente para la justicia? ¿Existen fallos similares en sus líneas generales o se trata de una resolución extremadamente inusual? No, yo creo que es un precedente muy claro, pero que viene dado fundamentalmente por la ley, o sea, por esta nueva legislación, digamos. Yo creo que es un precedente muy claro, es decir, mire, cuando cualquier ciudadano vaya a protestar, si es que agrede a Carabinero o a quien sea, puede ser Carabinero, puede ser Gendarmería, puede ser la Policía de Investigaciones o quien sea, ¿cierto? Cualquier organismo público de control del orden público. Lo que está diciendo la ley es, si la persona que agrede a Carabinero, ¿cierto?, luego no va a poder reclamar por la respuesta de Carabinero. O tiene, si usted quiere, muy escaso margen para reclamar por la respuesta. Si usted los agrede, y se prueba que usted los agredió, como en este caso aparentemente, porque él tiró una piedra o tenía piedras para lanzar, digamos, entonces eso hace que el juez, en un caso como este, no pueda entrar a indagar, ¿cierto?, la proporcionalidad de la respuesta. Se tiene que conformar con la respuesta que sea. Eso es lo que está diciendo la ley, y sin duda que este caso es un precedente, pero el precedente no está dado tanto por el caso, sino por la ley. Ya, por la aplicación de esa nueva legislación. Creo yo que están aplicando razonablemente bien la ley. Ya, oiga, ¿qué le parecen no el primer fallo en ese sentido, las críticas que se hace al trabajo en ese momento del Ministerio Público, si lo ve como una derrota, como un fracaso de la Fiscalía? No en absoluto, porque yo creo que la Fiscalía no tenía mucho más que hacer. O sea, la Fiscalía, primero, no podía no llevar un caso como este. Este era un caso que requería un juicio. Todo lo que estamos viendo, los análisis que estamos haciendo, dan cuenta de que aquí se requería un juicio. Si la Fiscalía hubiese archivado este caso sin llevarlo a juicio, a todos nos habría parecido algo oscuro y digamos, impresentable. Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía tenía que, su deber lo cumple con llevar el caso a juicio y presentarlo lo mejor posible. Y que lo presentó lo mejor posible está, yo creo, acreditado por el hecho de que los jueces dicen que estiman probado el hecho de que el carabinero le disparó a los ojos a Gatica. Por lo tanto, yo creo que la Fiscalía cumplió con su deber ampliamente, cumplió bien con su deber. Las críticas que muchos jueces hacen, yo creo que se ha vuelto muy costumbre que los jueces critiquen a la Fiscalía, pero yo creo que eso es bien injusto, primero porque los jueces tampoco no es que hagan ninguna maravilla de trabajo, digamos. Los defectos del trabajo se comparten entre la Fiscalía y los jueces más o menos por partes iguales. Pero además yo creo que muchas veces los jueces, cuando tienen que tomar un fallo incómodo, porque va a ser polémico, porque va a ser criticado por una parte de la población, a veces se amparan, en vez de asumir la responsabilidad por decir, mire, nosotros esto es lo que vamos a decidir, ¿cierto?, buscan echarle la culpa a alguien.
y en este caso le están echando la culpa a la Fiscalía, y yo creo que eso no tiene ninguna justificación. Creo que la decisión es de los jueces, creo que tienen que asumir su responsabilidad por ella, y me parece que es una decisión que está dentro de lo razonable, dado los hechos que se tienen por probado y dada la forma en que está estructurada la legislación. Cristian Riego, la justicia naturalmente en sus fallos no solo dialoga con sus antecedentes, con la propia jurisprudencia, ¿no es cierto? También responde a las preguntas que se puede plantear la ciudadanía, o incluso en este caso la pregunta que articula el presidente de la República ayer, cuando dice, cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, hunde el desconcierto. ¿Qué reflexión? No, me parece injustificado, o sea, me parece que está haciendo, eso es demagogia. El presidente de la República sabe que aquí, que ese no es el conflicto. El conflicto es otro. El conflicto es el alcance de la defensa de los carabineros, ¿cierto? No se trata aquí de como que esto fuera un hecho, digamos, en el cual hay solo un aspecto, ¿cierto? Una persona perdió los ojos. No, el problema es que perdió los ojos en un enfrentamiento con carabineros. Y entonces eso hace que el problema sea más complejo que lo que está presentando. Y en segundo lugar, su gobierno, y digamos, promovió, o si usted quiere, él no la promovió en el sentido que no la presentó, pero hizo avanzar y no vetó una legislación que resuelve este conflicto, ¿cierto? O sea, primero no identifica el conflicto en los términos que corresponden. Y en segundo lugar, no se hace cargo que su gobierno pasó una legislación que resuelve este conflicto de una manera muy clara en favor de la policía. Entonces me parece que lo que está diciendo es totalmente fuera de lugar, digamos. O sea, no entiendo cómo puede decir eso y no hacerse responsable de lo que es su gestión política sobre esto. Ellos estuvieron de acuerdo en pasar una legislación que dijera, mire, los jueces no pueden entrar a criticar o a juzgar o a analizar a fondo la respuesta de Carabineros. Claro, pero... Eso es lo que ellos pasaron y eso es lo que hicieron los jueces. Sí, solo el punto respecto a que la aprobación de una ley no anticipa ni determina el resultado de cada uno de los casos que se presente y donde vaya a ser invocada esa legislación. Bastante la determina. Yo creo que si yo paso una ley que dice que se presume que la respuesta policial es proporcional, o si usted quiere, es necesaria, cualquiera esta sea. Esta ley incluso se podría aplicar en un caso, supongamos que la policía, en vez de dispararle balines de goma a Gatica, hubiese sacado su pistola y le hubiese pegado 3 balazos y lo hubiera matado. La ley se sigue aplicando. Esa es la ley que se aprobó. Entonces que se hagan responsables de la ley que aprobaron. El profesor de Derecho, el abogado Cristian Riego, muchas gracias por estos minutos con nosotros. Hasta luego, gracias a usted. Buen día. Resumen de noticias en el Diario de Cooperativa. De madrugada detuvieron a los 3 hijos de Julia Chuñil, desaparecida desde noviembre del 24 en la región de Los Ríos. Están acusados de parricidio. Su ex yerno también está imputado en la causa. A los 4, además, se les acusa de otro crimen en la zona. Órdenes de detención en la causa por la desaparición de doña Julia del Carmen Chuñil Catricura. Actualmente se encuentran detenidos 3 hijos y un ex yerno de la víctima por los delitos de robo con violencia y homicidio calificado, correspondiendo en el caso de los hijos la calificación de parricidio, todos en calidad de autores. Carabineros de Chile materializó una investigación sobre los 6 meses, compleja, ardua, con equipos dedicados exclusivamente al esclarecimiento de los hechos. Veredicto absolutorio en el caso Gatica, exactas fuertes recriminaciones en el oficialismo, esto por la ley Naim Retamal. El tribunal acreditó legítima defensa del ex comandante Crespo. Parte de lo que hablamos con el experto en derecho procesal, profesor de la UDP, el abogado Cristian Riego. Lo que está diciendo la ley es si la persona que agrede a Carabineros luego no va a poder reclamar por la respuesta de Carabineros. Muy escaso margen para reclamar por la respuesta. Eso hace que el juez, en un caso como este, no pueda entrar a indagar la proporcionalidad de la respuesta. El presidente de la República ayer, cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, hunde el desconcierto. No se hace cargo que su gobierno pasó una legislación que resuelve este conflicto de una manera muy clara
en favor de la policía. Totalmente fuera de lugar, digamos. O sea, no entiendo cómo puede decir eso y no hacerse responsable de lo que es su gestión política sobre esto. La Moneda dice que hay acuerdo técnico, pero que falta voluntad para destrabar la Sala Común Universal, por ejemplo, o el fin del CAE. Se supone que van a ser temas de la reunión de mañana en Palacio entre Gabriel Boric y José Antonio Kast. En el sur se espera la formalización de los 7 gendarmes acusados de cohecho y asociación criminal, todo en la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt. Una investigación exhaustiva que ha permitido hoy día lograr estos resultados de 7 funcionarios que han sido identificados como pertenecientes a esta asociación destinada a hacer ingresar elementos prohibidos a Alto Bonito. Que esto hace y pone en perspectiva la necesaria reestructuración y también el cambio de dependencia que la reforma constitucional que ha sido presentada por el presidente Boric y que actualmente se encuentra en tramitación del Congreso. Y en el fútbol se enredó la llegada del Gato Lucero a la UA, al menos hasta ahora. Hasta Buruaga se queda en la Católica y Colo-Colo presentó al zaguero uruguayo Javier Méndez en esta temporada de grúa, de traspasos en el fútbol chileno. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.